Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la elipse. No ahondé mucho en esto porque yo contaba con que solo iban a revisar parábola esta semana, pero vi que también elipse, entonces preferí incluir un poquito de esto también, ¿sí? Elipse. La definición de elipse es que básicamente se traza en base a dos puntos, ¿no? Dos puntos fijos. Ahora, si se dan cuenta, voy a tener dos focos, el foco uno y el foco 2. Entonces, la definición de este lugar geométrico fue lo que se me fue el término que se me fue en el otro video de la parábola. Pero bueno, se va a cumplir que todos los puntos de la elipse, digamos este punto de aquí, la distancia, la suma de las distancias que hay de aquí, es decir, la distancia uno y la distancia 2, la suma de esas distancias va a ser constante en todos los puntos de la elipse. Entonces, yo puedo tomar este punto de acá y esas dos distancias, perdón, me salió un poco chueco, van a ser igual a una constante que va a ser igual a la suma de estas dos distancias. Entonces, si se dan cuenta, voy a tener los dos puntos fijos, que en este caso son el foco, bueno, los puntos que se van formando de acuerdo a esa relación. Entonces, la suma de estas dos cosas en morado va a ser igual a la suma de estas dos cosas en naranja, igual a la suma de estas dos cosas en azul. ¿Sí? Esa es básicamente la definición de la elipse. Um, ya, así se forma la elipse. Lo loco de esto es que ahora vamos a hablar con algunas cosas diferentes. Y es que, bueno, como se dieron cuenta, voy a tener ahora dos focos y si tengo dos focos, voy a tener dos lados rectos. Si tengo eso también voy a tener dos directrices. Aquí no he dibujado la otra directriz. Pero entonces, si se dan cuenta, va a ser como, como tener al doble todo, ¿no? Entonces voy a tener aquí también una directriz. Entonces la directriz uno. Acá está abajo la directriz 2, ¿no es cierto? Que van a seguir cumpliendo más o menos como que el mismo esquema de la parábola, ¿sí? Miren, vamos con los elementos de la elipse, ¿sí? Este punto de aquí, llamémosle punto O, ¿sí? Este punto O va a ser el centro de mi elipse, ¿sí? El punto O va a ser la intersección entre este eje que se va a llamar el eje normal y el eje focal. Primero, ¿por qué eje focal? El eje focal va a ser conocido como eje focal o eje de la elipse a la recta que pasa por los dos focos. Si se dan cuenta, pasa por mis dos focos. Ya, ese va a ser mi eje focal. Y el eje normal va a estar de forma perpendicular a mi eje focal. Es decir, va a ser este de aquí. ¿Sí? Este va a ser mi eje normal. Ahora, eso les decía que esta intersección de estos dos ejes me da el centro de mi elipse, ¿sí? Ah, estábamos en el centro O, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Quién es el centro? Ahora, lo interesante de esto es que la distancia que tengo de aquí a acá, del vértice de mi, voy a tener como que, como les decía, todo como que al doble, ¿no es cierto? En el eje focal tengo los vértices de mi elipse, ¿sí? Entonces, lo que hace este centro O, lo que hace es dividir básicamente a la elipse en dos partes iguales, ¿sí? Entonces, en el eje focal que encuentro mis vértices de la elipse, el centro O divide en dos partes iguales esta distancia de B1 a B2, ¿sí? Entonces, esto va a ser como que de la misma, digamos, el valor numérico, el mismo módulo que el de acá, ¿sí? Eh, ahora,
Lo mismo sucede en el eje normal, sí. Ahora tengo que el punto O de aquí divide en dos partes iguales de esta distancia de acá con la de acá. Entonces, todo esto, el centro O le divide en la mitad, por eso es el centro de la elipse, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser B y esto también. Ahora, si se dan cuenta, yo en la elipse tengo una característica que es diferente a la circunferencia, ¿no es cierto? Porque yo tengo que esto, bueno, más o menos esto es una circunferencia, ¿no es cierto? Y si yo hacía esto, básicamente yo tenía esto como un radio, ¿no es cierto? O esto como un radio, entonces estas distancias iban a ser las mismas. Pero si yo hago eso aquí, este es el centro, ¿no es cierto? Si yo hago eso aquí, tengo aquí que esta distancia es más grande, esta va a ser más chiquita, esta va a ser más chiquita. Entonces, por eso este es un nuevo lugar geométrico, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la distancia de mi centro a los puntos de la parábola no siempre va a ser la misma, ¿sí? Como nos pasaba en el círculo, en la circunferencia, perdón. Entonces ahí aparece una medida que se llama la excentricidad, ¿sí? La excentricidad me dice más o menos así como que forma tosca, qué tan achatada, qué tan aplastada está mi elipse. Entonces, porque yo puedo tener una elipse que es así, o puedo tener una elipse que se acerque ya sea un círculo, cosas así, ¿sí? Entonces, eso va a ser, voy a tener ahora una excentricidad que va a variar de cero, que va a ser mayor a cero y menor que 1. Sí, va a estar entre esos valores. ¿Ya? Ahora, ¿cómo defino esto? Entonces, si se dan cuenta, si yo veo que las distancias no van a ser las mismas, se dan cuenta, esta distancia es una y esta es otra. Ahora, esos parámetros son los que van a definir la ecuación de mi elipse, ¿sí? Y así, si se dan cuenta, esta distancia de aquí que yo tengo sobre el eje focal que les decía, va a ser mayor que la que yo tengo en el eje normal. Entonces, a estas distancias que están en el eje focal, les vamos a llamar A y se va a llamar el semieje mayor. Mayor, obviamente, porque es más grande que esta distancia de aquí del eje normal, ¿no es cierto? Entonces, a esta distancia que está en el eje focal, es decir, esta distancia que se encuentra entre el vértice, el centro y esto, vamos a llamarle mayor, digamos. Entonces, si hablamos solo de la mitad de aquí, este va a ser mi semieje mayor, que siempre le vamos a nombrar como A para evitar confusiones. Y la distancia de aquí a acá va a ser mi semieje menor, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta porque yo aquí puedo tener en cambio una parábola que esté así, digo, una elipse que esté de esta forma, ¿cierto? Entonces ahí mis semiejes ya no van a estar en el mismo sentido, ¿cierto? Entonces, ahora este sería mi semieje mayor y este de acá sería mi semieje menor. Entonces, para el caso de esta parábola que está en naranja, este sería A y este sería B, ¿sí? Entonces, tienen que tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Cuál es mi semieje mayor y cuál es mi semieje menor? Entonces, ya, las ecuaciones se definen así. La excentricidad va a ser igual a C sobre A. Bueno, C todavía no les explico qué es. C va a ser este valor de aquí. Si se acuerdan, yo les dije este es el foco 1, bueno, el foco 1 y el foco 2. Entonces, si se dan cuenta, si este es mi centro O, C básicamente es esta distancia que tengo aquí, ¿no es cierto? Por eso está pintada con azul. Entonces, esto va a ser C, mi semieje menor va a ser B y mi semieje mayor va a ser A, ¿sí? Entonces, así la excentricidad se define de esta forma. Y hay una relación fundamental que si quieren la pueden investigar, que establece esta relación entre estos parámetros que les estoy diciendo, entre estos datos que tiene la elipse, ¿sí? Y el lado recto, bueno, si se dan cuenta ahora voy a tener dos lados rectos, ¿cierto? Uno arriba y uno aquí abajo, ¿sí? Pero cumplen la característica de, por ejemplo, si esta vale 4, esta también va a valer 4, porque la elipse es simétrica al este eje, ¿no es cierto?
¿Se ven? Arriba es igual que abajo. Pues si parto esto igual arriba, digo, este lado es igual que este de acá, entonces guarda la simetría. Por tanto, los lados rectos van a ser del mismo valor, ¿no? Bueno, esta es la definición de este lado recto, ¿sí? Y ahora, listo. Tengo que además, en este caso, cuando tenemos otra vez como que la división de los casos de las ecuaciones, ¿no es cierto? En las cuales puedo tener que el centro de mi elipse esté justo en el centro de coordenadas. Ahí ya no voy a necesitar usar el desplazamiento de ejes, ¿no es cierto? Entonces voy a usar esto. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿qué es lo que se diferencia de cuando está en el eje X o eje Y? Cuando me refiero a eje X y eje Y, se refiere a que el eje focal, es decir, el eje principal de la elipse está sobre el eje X o sobre el eje Y, se toma esta forma, ¿sí? Entonces, si dice eje X, cuando el eje focal está sobre el eje X, va a tomar esta forma. Si se dan cuenta, lo que cambia es justamente lo que les decía, el semieje mayor y el semieje menor. Por eso es muy importante notar eso en el gráfico para escribir, bueno, para sacar bien la ecuación del elipse que me estén pidiendo en el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces es lo que difiere aquí. Mira, por ejemplo, aquí, este de aquí es el caso que está dibujado acá, ¿no es cierto? Tengo mi eje focal sobre el eje de las y tengo bajo la X mi eje menor y bajo la Y mi eje mayor. Y aquí, en cambio, es distinto, ¿no es cierto? Ahora, en este caso sería el de aquí, ¿sí? Pues el que les dibujé hace un rato acá. Entonces, en ese caso, ahora tengo que mi semieje mayor está sobre X y mi semieje menor está sobre Y, ¿sí? Ya, en general les he puesto esto, ¿no? Esto es en caso de que ya mi elipse no tenga el centro, es decir, en el origen de coordenadas, es decir, mi elipse puede estar por aquí, ¿sí? Aquí está el centro. O puede estar por acá, aquí está el centro. O incluso puede estar aquí encima, pero si se dan cuenta, sigue siendo, ya no está en el centro de origen de coordenadas. ¿Cierto? Entonces, en este caso, H y K va a tener como que las coordenadas del centro de mi elipse. ¿Ya? Y todo esto va a ser igual a 1. Si se dan cuenta, esto de aquí no se modifica porque es básicamente una distancia, ¿no? Y bueno, estas son las ecuaciones en el caso de que la elipse no esté rotada. Sucede lo mismo que en la parábola, cuando ya tenemos elipses de esta forma, no podemos ocupar las otras ecuaciones y tenemos que regirnos a la ecuación general, ¿sí? Nuevamente, este factor de aquí va a ser diferente de 0. Y como les dije, ya cuando este término aparece en la ecuación general, significa que tengo un lugar geométrico de este tipo rotado, ¿sí? Rotado le suelen decir oblicuo también, ¿sí? Ya, ahora vamos con los ejercicios. El primer ejercicio dice, no, este no es, perdón. El primer ejercicio dice, uno de los vértices de una elipse está en 2,5 y uno de los extremos de su eje menor está en 4,2. Si los ejes son paralelos a los ejes coordenados, hallarle su ecuación. Entonces aquí básicamente nos está diciendo la forma, ¿cierto? Primero que está diciendo, uno de los vértices de la elipse está en este punto de aquí. Es decir, primero yo sé que voy a tener que hacer un desplazamiento de ejes, porque no tengo a mi centro en el origen. Tengo el 2,5, aquí sería como 2 y por aquí 5 más o menos, ¿no es cierto? Este va a ser el centro de mi elipse. Y uno de los extremos de su eje menor en 4,2. Como les decía, yo tengo esto, ¿no es cierto? Entonces, me está diciendo que uno de los extremos de mi eje menor, es decir,
de estos extremos tiene esta coordenada, ¿sí? Bueno, ahí se lo estaba graficando, ahora estamos aquí. Sabemos que el centro está aquí y dice que uno de los extremos de su eje menor es 4,2. Entonces, ¿cuál es este 4,2? A ver, aquí teníamos dos, pues más o menos por aquí, 4,2, ¿no es cierto? Más o menos por aquí. Ay, perdón, les he explicado. Bueno, abajo sí está bien hecho, pero les confundí en el inicio. Ya, a ver. Lo que pasa aquí es que primero este punto de aquí no es del vértice, yo leí mal. Les digo, más bien olviden, no me hagan caso, sí. Vamos mejor y el gráfico de una vez. Entonces, como les estaba diciendo, básicamente, verás, lo que me equivoqué es que le puse en el centro y no en el vértice, pero bueno, ya. Uno de los vértices de la elipse está en 2,5. Uno de los vértices. No sé si es este, es decir, el del extremo de arriba o el del extremo de abajo, ¿no es cierto? O sea, yo es como si solo graficaría esto y sé que un extremo está aquí. No sé si mi elipse se abre para acá o si mi elipse se abre para acá, ¿no es cierto? Ah, bueno, yo tengo este dato. Y dice, y uno de los extremos de su eje menor está en 4,2, entonces tengo 4,2, más o menos por, no sé, por aquí, ¿no es cierto? Digamos, 4,2, ¿sí? Es decir, con eso nos damos cuenta que mi elipse está en este sentido y no hacia arriba, ¿no es cierto? Porque si no nos hubiera dado un punto de por acá y yo hubiese sabido que mi elipse va hacia arriba. Pero en este caso nos está dando un punto hacia abajo. Entonces, se cumple lo que está graficado, ¿no? O sea, que el sentido de la elipse va como que el vértice que me están dando es como que el superior. Entonces, lo que he dibujado aquí, ¿sí? Entonces, tenemos esto, uno de los extremos de su eje menor, como les explicaba, lo del eje menor sí vale, como les estaba explicando arriba. Uno de los extremos de mi eje menor es 4,2, ¿sí? 4 para acá, 2 acá, ¿sí? Si los ejes son paralelos a los ejes coordenados, es decir, si ven esto, ¿sí? Los ejes son paralelos, este es paralelo a X y este es paralelo a Y, ¿no es cierto? Hallar la ecuación. Primero yo ya sé, no tengo centro en el origen, pero tengo ejes paralelos. Entonces ya sé qué forma de la ecuación me conviene, ¿cierto? Pues voy a tener un centro. Ahora, yo para eso necesito averiguar cuál es mi centro, ¿no es cierto? Porque en base a ese el centro yo defino todos mis elementos de la parábola, ¿cierto? Pues yo necesito saber esto para calcular de aquí a acá, que son lo que necesito para plantear la ecuación, que son los valores de A y B. Entonces, ¿cómo encuentro ese centro? Si hacen gráficamente, pues se puede encontrar así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque o sea, hacen gráficos, ¿no es cierto? Y yo sé que si me están dando uno de los extremos del eje menor, ¿no es cierto? Yo sé que el centro va a dividir a esto en dos partes iguales, entonces voy a tener, ya tengo la coordenada de aquí. Si de aquí a acá tengo 4, entonces aquí sería 2, ¿cierto? Porque le dividen la mitad. Y lo mismo sucede acá, ¿sí? Entonces, con eso, o sea, como que gráficamente ya se puede determinar cuál es el centro, ¿sí? El centro en este caso me va a dar 2,2, ¿sí? 2,2. Ahora, con ese 2,2, ¿yo qué datos puedo tener? ¿No es cierto? Yo con eso ya puedo tener el dato de cuál es mi semieje menor y cuál es mi semieje mayor, este de acá, ¿no es cierto? ¿Cómo hago eso? Bueno, en este caso gráficamente pueden determinar casi todo, ¿no es cierto? Pero bueno, si lo quieren hacer como ya más con álgebra y todo, pues distancia entre puntos y ya está. Entonces tenemos B igual a 2 y A igual a 3, ¿cierto? ¿Ya? E igual a 2 y A igual a 3, esto va a ser 3. Entonces esto va a ser A
y lo de aquí abajo es B, ¿sí? Y ya, con esos dos parámetros ya puedo definir mi ecuación, ¿no es cierto? Porque tengo centro, entonces ya voy a tener el valor de H y de K. Van a hacer estos, ¿no es cierto? Y también ya tengo estos valores que era A y B. Y recuerden que aquí en la ecuación, como les mostraba acá arriba, según esta ecuación, este término de aquí abajo es elevado al cuadrado, entonces por eso está así. Finalmente la ecuación queda así, ¿sí? Ahora